Como le informamos previamente, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes dio una conferencia de prensa en la que presentó un estudio de la empresa francesa NavBlue que dijo avala la operación simultánea de los aeropuertos de la Ciudad de México y la base aérea militar de Santa Lucía, que es una de las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para una nueva terminal aérea. Nuevamente se escucharon las voces del empresariado sobre este tema e incluso aerolíneas de Estados Unidos expresaron ya su preferencia por el proyecto de Texcoco. Y para hablar de este tema aquí en la mesa central nos acompañan Baude Barrientos, Abraham González y Nayeli Ortigosa. Bienvenidos. ¿Qué tal, Asa? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿qué tal? ¿Qué podremos decir de este estudio que presenta hoy Javier Jiménez Espriu, que nos sorprende realmente a todos? Pues yo creo que hay que empezar con la legitimidad de la empresa que hace el estudio, ¿no? Yo la verdad es que no digo que no sea una empresa legítima, pero tiene 2 años de haberse creado. Fue una compra que hizo el fabricante de aeronaves Airbus en 2016 y si comparas este estudio con el de Mitre, que es un organismo sin fines de lucro sustentado por el MIT, la verdad es que creo que hay una gran diferencia respecto a la legitimidad que te puede dar, más a un día de iniciar la consulta, ¿no? La verdad es que a mí me parece que esta información la gente debería tomarla con toda precaución debido a que en realidad no conocíamos a la empresa, o sea, todo el mundo creo que fuimos a Google a ver de qué se trataba, claro, qué experiencia tiene al respecto y en realidad el mismo objetivo de la empresa es dirigir la aviación a la era digital. Sí hace estudios en soluciones de control y tráfico aéreo, pero en realidad su dirección es hacia la era digital de la aviación. El sustento que da el futuro secretario de SCT es que el estudio fue mucho más barato que haberlo hecho con OASI, pero me parece que ahorrar dinero en este tipo de casos que incluyen la seguridad de las personas no sería un momento para ahorrar dinero. Abraham. Yo creo que en cuanto a quién hace el estudio, me parece que el Airbus, el tamaño de Airbus y el respaldo que tiene Airbus sería suficiente para tomarlo como un estudio válido. Sin embargo, es desafortunado, y ahí sí coincido con Naye, en el timing en el que lo hacen. Se nos atrasó un poquito. Oye, ¿cómo que se nos atrasó un poquito? Lo estás poniendo un día antes de que comience la consulta, que además, pues de acuerdo con las propias políticas las directrices, digamos, de la nueva administración, digamos, tendría que tener todo el mundo la información a tiempo. Quería como que todo el mundo estuviera bien enterado, que la población estuviera informada acerca de qué decisión tomar. Y un día antes dices, oye, aquí está el estudio que nos dice sí se pueden operar los 2 aeropuertos, ¿no? Santa Lucía y el aeropuerto internacional, el actual, el Benito Juárez. Creo que ahí el timing es bastante desafortunado y, bueno, pues de cualquier forma, creo que lo técnico que pueda aparecer en el estudio, pues tampoco es algo que la población de a pie podamos analizar como diciendo, claro, mira, los vectores aquí dicen que sí. Digo, me parece que abona a la información, a la información de los conocedores, de quienes pueden interpretar ese tipo de información y no necesariamente a quienes van o vamos a participar en la consulta para definir el futuro del aeropuerto. Baude. Sí, el estudio analizó, tal y como su título lo menciona, la factibilidad técnica del aeropuerto de Santa Lucía con el AICM actual. Creo que la conclusión es interesante porque dice que los 2 aeropuertos sí es posible que funcionen, pero aquí va un pero tendrían que cambiar las rutas de llegada, sobre todo en las horas pico, o sea, en diferentes posiciones del aeropuerto, o sea, llegar por la parte norte o la parte sur, según sea el caso, según la dirección del vuelo, ¿no? Pero sí, o sea, la conclusión es de que sí en un momento dado pueden confluir ambos aeropuertos y pueden llegar hasta 140 operaciones por hora. Aquí el problema que le veo, que el estudio inicialmente dice que sí, pero no dice otras cosas, que cuándo va a llegar el nivel de saturación. El nivel de saturación se espera que se alcance
suponiendo que se haga realidad el plan A del próximo gobierno, el plan A consiste en Santa Lucía y ICM, o sea, no nos hagamos bolas. El plan B, lo demás. El plan A del próximo gobierno se va a saturar en 8 años. O sea, es decir, la próxima administración, no la de López Obrador, sino la siguiente, va a decir, señores, vamos a tener que realizar otra vez una serie de estudios para ver qué hacemos. A ver, vamos a ampliar Santa Lucía, el ICM, bueno, ya no podemos hacer nada más, ya no podemos ampliarlo, y vamos a evaluar Texcoco. Vamos a volver otra vez a comenzar desde cero, todos estos estudios que se han hecho durante 15, 20 años y para llegar a la misma conclusión. Señores, tenemos que hacer otro puente de Texcoco. ¿Por qué? Porque Santa Lucía y ICM no nos dan abasto. Creo que eso sería demasiado especular sobre si va a estar saturado o no, sobre todo pensando en que las opciones no nada más es Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez, sino habilitar también Toluca. No, en 8 años hablan. Pero me refiero a habilitar Toluca, habilitar Querétaro, por ejemplo, o incluso me parece que el de Morelos, por ahí se había mencionado también, el de Cuernavaca. Creo que esa situación podría minorar, o más bien podría alargar el tiempo en el que se necesite una nueva adaptación o en el que el espacio aéreo esté saturado. Ahora, el decir que eventualmente se va a saturar, claro, eventualmente cualquiera se va a saturar. El de Texcoco, el de Santa Lucía, el Benito Juárez o cualquiera. Yo creo que en la medida, obviamente, que las operaciones aéreas vayan creciendo, conforme la población va creciendo, conforme los precios de los boletos se van abaratando, creo que en esa medida las operaciones siempre va a ser necesario tener más espacio en donde realizar operaciones. Insisto, eventualmente el propio aeropuerto de Texcoco entonces se vería rebasado y entonces vamos a decir, oye, ¿por qué se tomó una mala decisión? No, es que eso le pasaría a cualquiera. Y eso nos lo comentaron en esta mesa varios especialistas que han venido, ¿no?, a hablar sobre el tema y sobre ambos proyectos. Sí, la diferencia ahí, creo yo, es como dice Baude, o sea, la opción Santa Lucía combinada con otros aeropuertos son 8 años de vida útil, la de Texcoco son al menos 40 años. O sea, sí hay una gran diferencia. Definitivamente cualquier aeropuerto se va a saturar porque pues es algo positivo que crezca el flujo aéreo, pero no hay punto de comparación entre 8 años, que es pateárselo al siguiente gobierno y volver a caer en el mismo problema en 8 años de hacer un gran aeropuerto con una gran inversión y quererse ahorrar ahorita 100,000 millones de pesos. A lo que me refiero es que esos 8 años son solamente considerando Toluca y el Benito Juárez, el Benito Juárez y Santa Lucía. Si se habilitara, como en otras ciudades del mundo, otros aeropuertos cercanos a la ciudad, creo que en esa medida sería... digamos, podría alargar el tiempo. Lo mismo le está pasando. Lo tienes que hacer hoy en día. Claro, sin duda. Aún y cuando, señores, sigue Texcoco, lo tienes que hacer, porque ya el aeropuerto actual está saturadísimo y ya hay problemas, o sea, de seguridad para todos los pasajeros. Ahora, revisemos el reporte ejecutivo, una carta que manda Jiménez Espriu, firmada por Jiménez Espriu y junto con José María Robol, firmada el 23 de octubre de el día de ayer. Dice, de conformidad con ustedes solicitamos a una organización independiente un estudio para conocer la factibilidad técnica, etcétera. En uno de los párrafos más abajo dice, en el estudio se señala que esta confirmación de que se pueden hacer de manera simultánea debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos claves sobre aspectos económicos, la conectividad, la infraestructura a desarrollar y los sistemas de control de tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores. Es decir, no hay, a mi juicio, no hay una afirmación tan clara como la está presentando Jiménez Espriu. ¿Esto de qué forma o cómo podríamos incluirlo dentro de la ecuación? ¿Tendría que venir contemplado a lo mejor en alguna de las preguntas? ¿Tuvo que haber venido contemplado? ¿O cómo podríamos ponerlo dentro de esto? Creo que en esos estudios en todo caso también se debieron haber hecho para el aeropuerto de Texcoco o para el proyecto. Si bien
varios especialistas y por supuesto la empresa constructora y quienes están participando en el proyecto han dicho, claro, esto no viene de 2 años, viene de muchos años de investigación. Claro, pero también tenemos por otra parte a muchos activistas, a muchos pobladores de los pueblos aledaños. Incluso José Luis Leje vino a esta mesa y nos estuvo diciendo, es grave el problema que se puede generar, digamos, en cuanto al... a las instalaciones hidráulicas pues, de la Ciudad de México con este aeropuerto. Eso por decir algunos, porque también incluye daño ambiental, entre otros daños pues, que también se pueden generar. Creo que ambos, tanto de infraestructura, conectividad, etcétera, también se tenía que haber hecho en Texcoco y tampoco se hizo. Y no es un tema de decir, bueno, entonces, por eso Santa Lucía y Benito Juárez no tendrían que hacerlo. Por supuesto que lo tienen que hacer. El punto es, bueno, tomemos todos con seriedad ese tema y entonces no por casarse con uno de los proyectos que dentro de la asignación de proyectos tal, deja dudas, como es Texcoco, no por casarse con uno de esos proyectos, pues simplemente pasar por alto que no se hicieron estudios de factibilidad. En todos, en cualquiera de los dos proyectos se tendrían que hacer esos estudios de factibilidad en todos los aspectos que menciona, ¿no? La carta. Perfecto. Tenemos un par de minutos para conclusiones. Sí, tenemos que tener un modelo a la europea, en el sentido de que en Europa, o sea, ven hasta 100 años, o sea, proyectan hasta 100 años la vida útil de cada proyecto. Quizás hasta considerar incluso algún consejo, ¿no? O sea, semejanza al Consejo Fiscal, un Consejo Nacional de Infraestructura, donde se evalúen mediante procedimientos técnicos todos los proyectos, pero antes de comenzar. O sea, no ya cuando ya sobre la marcha. No, sí. sobre la marcha, tienes los cimientos, tienes los muros, nada más te falta el techo de la casa, es decir, ¿sabes qué? Como que no me gusta y vamos a consultar a mis vecinos para ver si es posible. Naye. Sí, pues regresando un poco a la carta que mencionas, hace unos minutos liberaron el estudio ya de la firma NAPBlue y a mí el primer aspecto que me saltó es que la información con la que está hecha fue provista por Grupo Riobó, que es precisamente quien está impulsando el proyecto, entonces pues ya desde ahí yo cuestionaría los resultados. No estoy seguro si el modelo europeo sea el mejor. Tenemos el caso de los aeropuertos en Berlín, que ha estado envuelto en muchísimos escándalos de corrupción, lleva años de retraso, muchísimo dinero invertido. Y bueno, definitivamente no es un modelo exitoso. En el caso de la ampliación del aeropuerto en Heathrow, en Reino Unido, también ha sido una ampliación polémica, un proyecto polémico, y no sé si los modelos europeos allá sean como la mejor opción. Probablemente haya casos que sí sean positivos, pero no en grandes proyectos como lo es el aeropuerto que se tiene pensado en Berlín y como el que se tiene en Reino Unido. Por otra parte, creo que la seriedad, más bien, creo que el aeropuerto, cualquiera de las opciones, y eso pasa aquí en Reino Unido, en Berlín, va a tener gente inconforme. Tanto por el lado ambiental como por el lado político, por supuesto, el lado económico. Siempre va a haber, en un proyecto de esta envergadura, por supuesto, siempre va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra. Creo que eso es lo que es la situación y pues ojalá que se resuelva lo mejor. Oigan, ¿y ya saben dónde van a ir a votar? ¿Van a ir a votar? ¿A participar en la consulta? Yo sí voy a votar, no sé dónde, pero sí voy a votar. Sí, ya tienen ubicada su casa. También los deportistas ya sabemos En la Liga de México decide, ¿no? La dirección pues, está ahí bastante clara. Lo que no está muy claro es el procedimiento de los resultados. Claro. Eso es ampliamente hablamos sobre ese tema. Pues bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con el análisis de la mesa central. No le cambien.